Aleluya, el Señor es grande. Bueno, iglesia, vamos a compartir una hermosa palabra esta noche. Amén. El Señor me dio esta palabra para que pueda compartir con ustedes y he orado para que pueda llegar a sus vidas, a sus corazones. Amén. Y pueda dar frutos. Esta palabra, esta semilla que va a ser sembrada en esta noche, que pueda dar frutos en cada una de sus vidas. Amén. Saludamos a toda la iglesia que está a través de nuestro canal YouTube de Amor y Misericordia, que sean bendecidos también por la palabra a través de ese canal de bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30. Aleluya. Ahí quiero compartirles una hermosa palabra. Gloria a Dios, que le puse por título El buen consejo. Amén. Así que para los que anotan, el buen consejo es el título de esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Búsquelo, tenga paz. Estamos con tiempo. Vamos a ser explícitos, amén, no nos vamos a extender mucho, pero quiero que esta palabra pueda llegar a ustedes, como también llegó a mi vida y siempre llega cada vez que yo la puedo leer, cada vez que yo la puedo tomar para mi vida, es de mucha bendición, porque muchas veces venimos en bajón, venimos en tristezas, en angustias, y esta palabra a mí me ha dado muchos frutos, me ayuda a levantarme. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Capítulo 30, versículo 1 de Primera de Samuel, dice allí la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Dice el 2, y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Se habían llevado todo. Aleluya. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar: hijo de Amelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, dice el 8, consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Esta palabra que hoy tengo para compartirles, como les decía, es de mucha bendición para mi vida, porque muchas veces podemos ser como ese David, amén, un guerrero, un luchador, un victorioso, amén, porque Jehová está con nosotros, como lo estaba con David, amén. David era su corazón conforme al corazón de Dios, por lo tanto dice la palabra que Dios estaba con él, que Dios estaba en todo tiempo con él, que él era un luchador, que él era un vencedor, que era victorioso, que todo lo que hacía le salía bien, que todo lo que emprendía le salía bien, que todo lo que él anhelaba, Dios se lo daba porque era conforme al corazón de Dios. Pero dice ahí la palabra, la historia bíblica, que después de una batalla, después de
de una guerra, después de salir por el botín, después de ir por sus cosas, por la bendición de Dios, amén, cuando vuelve se encuentra que el enemigo le había robado todo. No solo su familia, le había roto su lugar, su casa, se había llevado todos los habitantes del pueblo, había hecho con la ciudad donde David habitaba una ruina. Amén. Y David, ¿cómo puede ser un guerrero del Señor? ¿Cómo puede ser un luchador? ¿Cómo puede ser que un vencedor, amén, le pueda pasar esto? Un hombre que estaba preparado, un hombre que era un guerrero, un hombre que tenía el mejor ejército, un hombre que tenía los mejores hombres. ¿Cómo podría haberle pasado esto? Que viene el enemigo cuando él no está y le roba y le rompe y le destruye todo su hogar, le roba a su familia, destruye su ciudad. Y yo pensaba, ¿no? Muchas veces somos esos David, que queremos ir por la bendición, queremos ir por los proyectos, queremos ir para que la bendición alcance nuestra familia, para que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor, sin salirnos, amén, de sus parámetros, sin salirnos de la voluntad del Señor, y nos pueden pasar estas cosas, amén. Puede venir el enemigo, puede venir el amalecita, puede venir a destruir todo lo que el Señor nos ha dado en bendición para nuestras vidas. Y yo pensaba eso, ¿cómo puede ser que a ese guerrero, que a ese luchador, que a ese vencedor, que a esa persona, que a ese hombre, que a ese victorioso que todo le salía bien, el enemigo venga a robarle y a destruirle su hogar? Aleluya. Entonces quiero compartirte un par de puntos para saber cómo hallar el buen consejo del Señor cuando nos pasan estas cosas. Amén. Y el primer punto, el punto A que yo le puse es desolación. Aleluya. Quiero imaginarme la desolación de David. Amén. Al llegar a su casa, al llegar a su familia, no encontrar nada, encontrar todo destruido, encontrar todo roto, encontrar todo quemado, dice la palabra. Amén. El mirar para el costado y no encontrar a nadie cuando él se había ido y había dejado todo. El mirar para el otro lado y no encontrar a nadie cuando él se había ido y estaba su familia. Cuando él se había ido y estaban sus hijos, sus mujeres, sus cosas, sus bienes, su ganado, dice la palabra. Y al llegar no encuentra nada. Esa desolación, ese vacío en su corazón, ese vacío en su mente, en su espíritu. Me quiero imaginar eso, porque también nos puede pasar a nosotros. Amén. En el diario vivir, en ir y venir, en buscar la bendición, nos podemos alejar de Dios. Tal vez David pensó, ¿no? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿O seré yo el que se alejó de Dios? ¿O será que yo permití que vinieran a robarme las cosas por ir por más bendición? Aleluya. Tener ese vacío, tener esa desolación es muy triste para una persona. Y como lo ha sido para David también. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué a este hombre guerrero, luchador, victorioso, le puede haber pasado eso? Como me puede pasar a mí o como le puede pasar a cualquiera de nosotros. Aleluya. Pero en esta noche el Señor nos ha traído para aconsejarnos, para darnos ese buen consejo, aleluya, para saber que en Dios podemos encontrar el consejo sabio, el consejo sano, para que cuando el enemigo venga a querernos robar la bendición que el Señor ha puesto en nuestras vidas, poder estar preparados, como decía nuestro pastor, extendiendo nuestras estacas, reforzando nuestras estacas en la palabra, creyendo que el Señor es el que tiene la bendición para nuestras vidas y cuando venga el enemigo, hallarnos preparados para que nada pueda sacarnos de la bendición del Señor. Aleluya. Es triste, iglesia,
encontrar un vacío en nuestro corazón. Amén. Muchas veces creemos que nos alejamos del Señor y encontramos muchas veces ese vacío espiritual en nuestras vidas. Amén. Nos alejamos de Dios, sabemos que vamos, que venimos, sabemos que hay cosas por hacer, sabemos que tenemos que muchas veces hablarle a personas, ayudarles a levantarse, y muchas veces nos sentimos en soledad, nos sentimos en desolación, nos sentimos ese vacío, y muchas veces podemos pensar que Cristo, que el Señor, se aleja de nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos podemos alejar de Él. El pastor Hernán nos enseñaba el domingo que tenemos que poner primero a Dios en todas las cosas, que cada día de nuestras vidas, al levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la presencia del Señor, entregarle cada decisión, entregarle cada cosa que vayamos a hacer en el día para que el Señor se encargue de todo. Tal vez David en su diario vivir, muchas veces no ponía, tal vez se me ocurre a mí, las cosas delante del Señor, y tal vez pensó cuando vino que estaba lejos de Cristo, que estaba lejos del Señor, y encontró esa desolación. Aleluya. Pero en Cristo vamos a encontrar el consejo para nuestras vidas. Amén. Entonces, este primer punto, desolación, nos puede llegar a todos. Nos puede alcanzar a todos. Tal vez lo estás viviendo, tal vez lo estás pasando, o tal vez ya lo pasaste, o tal vez te puede venir, no lo sé. Eso Cristo lo sabe. Pero esta palabra es para que estemos preparados, para saber que cuando venga el enemigo a querernos robar la bendición, ahí estará Cristo con nosotros para ayudarnos a levantarnos, para ayudarnos a bendecirnos, para ayudarnos a tomar una buena decisión y para creer que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya, si lo cree, dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Segundo punto, le comparto. Punto B, presencia. Mire lo que dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Necesitamos rendirnos delante del Señor. Necesitamos buscar de su presencia. Amén. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté cerca del Señor. Para que nuestro espíritu esté lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Esa presencia tiene que estar cada día en nuestras vidas. Esa presencia tiene que fluir en nuestro corazón. Pero muchas veces, como a David, por el diario vivir, por ir por más, por ir por bendición, nos olvidamos de la presencia, nos olvidamos de rendirnos al Señor, nos olvidamos que en Cristo somos más que vencedores, nos mandamos solos a la lucha, nos mandamos solos a la guerra, nos mandamos solos a buscar la bendición, y ahí es donde viene el enemigo por detrás nuestro y nos roba la bendición. Nos roba toda la bendición que el Señor nos ha dado. Pero mire lo que hizo David. Dijo, alcanzame el efod, acércame el efod. Se despojó de todo. Se despojó de su orgullo. Se despojó de sus lágrimas, porque dice la palabra que estaba llorando. Porque dice la palabra que estaba angustiado. Se despojó de esa angustia, se despojó de su dolor, se despojó de su tristeza, se despojó de su culpa, porque me imagino la culpa que tenía David por lo que le había pasado. Y dijo, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Señor, yo quiero estar en armonía contigo. Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que llenes este vacío que tengo, esta desolación que tengo en mi corazón. Porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo seguir. Aleluya. Me imagino esa presencia
que encontró David allí. Y vaya que la encontró, porque dice que el Señor le respondió: ¿qué hago, Señor? ¿Cómo sigo? ¿Qué decisión tomo? ¿Salgo a seguirlos? ¿Salgo a buscarlos? ¿Salgo a buscar a mi familia? ¿Salgo a recuperar a mi familia? Sí, dice el Señor, anda, búscalo, no te quedes, no bajes los brazos, seguí adelante. Esa es la bendición que yo te di. No dejes que el enemigo te la venga a robar. No dejes que el enemigo venga a llevarte, a romper tu matrimonio, a romper a tus hijos, a romper a tu familia, a romper a tu hogar, a romper la bendición que yo te di. No te quedes, no bajes esos brazos. Seguí adelante, anda, seguí buscando en mi presencia, seguí buscando en la bendición, rendite a mis pies, porque en mí vas a lograr muchas cosas, dice el Señor. Perseguiré a los merodeadores, sí. Los podré alcanzar, sí. Ciertamente los alcanzarás y librarás al cautivo. Esa es la presencia del Señor. Ese es el poder de Dios. Muchas veces el vacío no nos deja pensar, no nos deja seguir adelante, no nos deja crecer en la palabra, no nos deja crecer en la bendición. Pero tenemos que tomar una decisión. Es tiempo, iglesia, de buscar de su presencia. Tal vez te alejaste, tal vez sentiste que el Señor te abandonó, tal vez sentiste que te alejaste de Dios. Dios no se alejó de nosotros. Dios está allí para darnos ese consejo, ese buen consejo. Sí, anda, perseguilos. Sí, anda, no te quedes. Sí, anda, recupera tu familia. Sí, anda, recupera tu matrimonio. Sí, anda, seguí esforzándote, recupera tu economía. Seguí, anda adelante, recupera tu servicio. Seguí, no te quedes, no bajes los brazos, porque yo te mando, porque yo estoy con vos. Aleluya. Síguelos, porque los vas a alcanzar, dijo el Señor. Es en la presencia, es en el rendirnos a Cristo que vamos a encontrar ese consejo, esa sabiduría para seguir adelante y para seguir creyendo que en Dios somos más que vencedores. Aleluya. Santo es su nombre. Punto C. Fortaleza. Mire lo que dice el versículo 6. Y David, se angustió mucho porque el pueblo, dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, y cada uno por sus hijos, y cada uno por lo que había perdido, cada uno por lo que el enemigo le había robado. ¿Mas qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando estás en desolación, cuando estás en angustia, en tristeza, cuando no sabes qué hacer, cuando miras a tu alrededor y no encontrás la solución, cuando miras a tu alrededor y no ves los frutos, cuando miras a tu alrededor y ves que nada se mueve, que nada pasa, que no logramos nada, cuando miras a tu alrededor y ves que no hay nada para agarrar, no hay nada para alcanzar, aleluya, busca de la presencia del Señor. Fortalecete en Cristo. No sé lo que has perdido, iglesia. No sé lo que tienes por recuperar. No sé cuál es tu llanto, aleluya. ¿Cuáles son tus dudas? David habrá tenido dudas. ¿Por qué lo hice? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me fui y no dejé al cuidado de mi ciudad, de mi familia, de mi pueblo? Dudas. No sé cuál es tu duda. No sé por lo que tienes que salir a pelear o a batallar. Aleluya. Pero de algo estoy seguro, iglesia. Que si en medio de tu llanto, que si en medio de tu angustia, que si en medio de tu dolor, vas a la presencia de Cristo, dejas esa angustia, ese dolor en sus manos, buscas de la presencia. Aleluya.
te rindes a sus pies y te fortaleces en Cristo, vas a encontrar la bendición. Vas a recuperar lo que habías perdido. Vas a recuperar tu gozo. Vas a recuperar tu alegría. Vas a recuperar tu familia. Y todo lo que el enemigo te robó, el Señor te lo va a devolver. Porque en la presencia del Señor está la fortaleza para tu vida y la victoria en tus batallas. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Muchas veces nos sentimos en angustia o en tristeza, sin encontrar la solución, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, sin encontrar ese consejo, sin nadie que nos diga, dale para adelante, sin nadie que nos diga, no bajes los brazos, seguí adelante. Aleluya. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El enemigo te va a cargar con culpas. El enemigo te va a acusar. El enemigo te va a señalar. Pero tenemos que hacer como David. Buscar la presencia del Señor y buscarnos y fortalecernos en Jehová. Porque es allí donde vamos a encontrar el buen consejo. Porque es allí donde vamos a encontrar la sabiduría para seguir adelante. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. No somos de los que retroceden, dice la palabra. No somos de los que entregamos, de los que nos entregamos. No. Tenemos que salir adelante, pero en Cristo. Solamente en Cristo. Buscando de su presencia en el tiempo de la angustia. Estamos comenzando un año que recién estamos a pocos días de su comienzo. Tenemos mucho tiempo de este año para salir a batallar, para seguir a guerrear y para salir a buscar la bendición que es para nuestras vidas. Iglesia, no bajes los brazos. Iglesia, no te quedes, porque Cristo está con nosotros. Porque el Señor no nos ha soltado de su mano. Él nos dice, anda, seguilos, porque vas a alcanzar la bendición. No abandones la carrera. Hay un premio, hay una meta, hay poder de Dios, hay presencia, hay sabiduría que el Señor nos quiere dar para nuestras vidas. Y este es el tiempo, iglesia. El 2025 para nosotros, para mi familia, terminó mal, por decirlo de alguna manera, no en buenos términos. Pero el Señor nunca nos soltó de su mano. Y nosotros nunca hemos querido alejarnos de Él tampoco. Porque hemos entendido a lo largo de este tiempo que en la presencia y al rendirnos ante Él vamos a encontrar la bendición. Es triste, iglesia, es duro cuando el enemigo viene a culparte, cuando el enemigo viene a señalarte. Es duro, iglesia, uno encuentra desolación, tristeza, angustia, dolor por las cosas que pasan. Pero tenemos que entender que en Cristo, solamente en Cristo, vamos a encontrar la bendición. David se fortaleció en Jehová. Yo me tengo que fortalecer en Jehová. Todos nos tenemos que fortalecer en Jehová. Porque en esa desolación, en esa angustia, en esa desesperación, muchas veces tomamos malas decisiones y nos queremos volver atrás.
Tal vez David dijo: acá largo todo. Tal vez David dijo: acá me entrego. Tal vez David dijo: el Señor se olvidó de mí. Pero David buscó la sabiduría de Dios. A pesar de su llanto, a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, a pesar de su culpa, a pesar de que lo señalaban y lo querían golpear, lo querían lastimar, lo querían apedrear, pero su palabra dice que él se fortaleció en Jehová. Aleluya. Y fue allí donde él encontró esa victoria. De vuelta a la página, iglesia, en el versículo 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron y se fueron, dispararon, huyeron, dice la palabra. Dice el 18: y libró David todo, dice la palabra, lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo también a sus mujeres. Y dice el 19: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Aleluya. David se fortaleció en la presencia de Dios. David se fortaleció en la palabra de Dios. ¿Qué hago, Señor? Voy por ellos. Sí, dijo el Señor. Anda por ellos. Anda por ellos. No te bajes los brazos. No te quedes. Anda, porque vas a recuperar todo. Y fue David. Fue David. Fue David por su familia, por lo que el enemigo le había robado. Y dice que todo, pero todo lo recuperó David. Aleluya. No sé lo que perdiste, iglesia. No sé lo que el diablo te robó. Pero si te fortaleces en él, si le haces caso a la palabra, ve, porque vas a recuperar todo lo que el diablo te robó. Porque el Señor siempre va a estar contigo en todo tiempo y en todo momento. Créelo, iglesia, porque así va a ser, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. En su presencia vas a encontrar el consejo. Errores cometemos todo como los que cometió David. Nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos errar. Y ahí es donde va a venir el enemigo a aprovecharse de nuestro error, a culparnos, a señalarnos, a querernos hacer retroceder. Pero Dios no nos deja, iglesia. Dios no nos abandona. Dios está allí al lado nuestro. Nosotros nos podemos ir, nosotros nos podemos alejar, nosotros los podemos abandonar. Él no abandona a sus hijos. Por eso, iglesia, esta es la palabra que yo te quería compartir. Podemos estar en procesos, sí, lo vamos a optar, pero lo vamos a pasar con la fortaleza del Señor. No bajes los brazos. Este es el tiempo que el Señor tiene preparado para salir a buscar la bendición, para salir a recuperar lo perdido, para salir a batallar. Y si el diablo te quemó tu casa, te destruyó tu familia, te destruyó tu matrimonio, se llevó toda la bendición, no te preocupes, iglesia.
Fortalecete en el Señor. Busca de su presencia. Rendite a sus pies. Despojate de todo. Y anda a su presencia. Y esa desolación y esa tristeza y esa angustia, Él se va a encargar de llevarla. Y de traerte libertad a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tu matrimonio y a todas tus cosas. Gracias, Jesús. Esto es lo que tenía para compartirte, iglesia. Cierra tus ojos en esta noche y aleluya, vamos a buscar la presencia del Señor.